Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conversamos y conocemos a ella, hoy día sí la conocen mucho, estoy segura, pero conversamos con las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática de Latinoamérica. Hoy voy a comenzar el capítulo saludando a nuestro querido auspiciador Colbún, a quien le enviamos de verdad un especial mensaje de felicitaciones porque inauguraron hace muy poquitos días el Parque Eólico Horizonte, el más grande de Chile, y con eso, la verdad, demuestran que siguen transformando la energía. Felicitaciones a Colbún, gracias por acompañarnos por tantos años también en Girl Power. Saludamos por supuesto a nuestros queridos patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women. Y finalmente, pero no por eso menos importante, agradecer también a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce este programa todas las semanas, y a quien les invito además a seguir en LinkedIn. Nos pueden encontrar como Agencia Pollux y en Instagram como Agencia_Pollux. Y ahora sí, tras todas estas menciones, comenzamos el capítulo de hoy. Hoy nos acompaña una mujer que la verdad no necesita mayor presentación. Está a diario en todos los programas de radio, televisión, promoviendo el sector renovable y del almacenamiento de Chile, como también, por supuesto, haciendo hincapié en los desafíos que tenemos aún como industria para seguir avanzando en este proceso de cambio. Me refiero, por supuesto, a Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, o más conocida como ACERA, como también fundadora y primera presidenta de la Asociación de Mujeres en Energía de Chile. No hay que olvidar también ese sombrero, Ana Lía, porque fuiste parte clave de ese impulso maravilloso que tenemos en Chile. Muy bienvenida, la verdad, un gusto poder reencontrarnos después de unas semanas muy movidas que tuvimos ahí en Berlín. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernanda, muchas gracias por esa tremenda introducción. Muy contenta de siempre coincidir contigo, ahora virtualmente, ¿cierto? Por esta entrevista, pero vale decir ahí que estuvimos en una semana en Berlín con mucha dinámica, con mucho entusiasmo, compartiendo en este espacio que yo creo que son espacios bastante atípicos para lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro sector eléctrico, en este diálogo político, ¿cierto?, institucional y técnico sobre transición energética. Escala, además. Súper alto nivel. De alto nivel, ¿cierto? Pero además un diálogo político que yo creo que es un poco distinto a lo que nosotros tendemos a habitualmente hacer y a compartir en estos espacios nuestros en Chile. Son más técnicos generalmente. Esta es una cosa un poquito más elevada de mirada y yo ahí vamos a reflexionar acerca de esas necesidades de esos espacios. Así que muy contenta de coincidir de nuevo contigo. Me encanta que sigamos coincidiendo, Analia. Quiero hacer la mención honrosa, ya que estamos haciendo el disclosure de que estuvimos juntas en Berlín. Anaís Scapini, que era parte de este team. Felipe Gallardo también, que estuvimos ahí los cuatro pegaditos. Y a Gabriel Ortiz también, que nos sacó a pasear también, a conocer un pedacito de Berlín. Así que un abrazo al Team Chile que estuvimos ahí compartiendo. Pero, ojo, que bueno, estuvimos compartiendo harto y no hemos hecho, creo que la mención todavía. Estábamos en Berlín porque participamos del Berlin Energy Transition Dialogue, que es uno de los foros más importantes del mundo sobre transición energética global. Y tú, justamente, fuiste la única representante de Chile en la agenda oficial del evento. ¿Sabes por qué digo representante de Chile? Porque si yo digo la única chilena, podrían pensar que eras la única mujer, pero no, eras la única representante de Chile en la agenda oficial del evento y además mujer, que me encanta. Cuéntanos un poquito de este espacio, de todo lo que ya ahí ibas adelantando del nivel de conversación, del tono, del foco, ¿no? ¿Cómo viviste esta jornada y dentro fueron 3 días de un poquito más con los side events, de discusión sobre esta transición energética global? ¿Cuáles son a tu juicio los puntos clave en el marco de esta transición energética o los que más se repitieron dentro de los espacios que pudiste compartir esa semana?
Sí, oye, súper bien, porque conversamos de esto en la entrevista que tú además generosamente me hiciste allá en el espacio, ¿cierto?, que había para los medios. Así que voy a repetir un poco lo que tú ya publicaste además en los medios de Pollux, pero yo creo que una cosa esencial que está marcando la agenda y la discusión de la transición energética en Alemania y en Europa es abordar la descarbonización no solamente desde el punto de vista que es lo que nosotros hemos hecho tradicionalmente en la región y en Chile particularmente, que es la descarbonización del sector eléctrico y llevarla y ampliarla a, en el fondo, la descarbonización de los sectores claves de una economía. En Alemania se repite, ¿cierto?, 2 o 3 sectores, el acero, evidentemente, país productores, digamos, de acero, el cemento, ¿no?, como un gran promotor no solamente de la infraestructura o de una economía, sino que también porque tiene una alta huella de carbono. Y después aquellas otras industrias que, ligados en el fondo a ciertos motores económicos que tiene un país, todavía no han sido descarbonizados porque siguen usando gas, ¿cierto?, o líquidos combustibles para energizarse, ¿no? Entonces, un poco lo que te quiero decir es trasladar la mirada tradicional de la descarbonización desde la oferta de electricidad al consumo energético en su más amplia forma, no solamente el eléctrico. Quiera ojo, quizás la necesidad inicial. O sea, la necesidad inicial claro, era sacar el carbón, después nos quedan otros fósiles que hay que reemplazar, pero si no tenemos de la demanda, matriz eléctrica. O sea, de la Claro, matriz ¿no? eléctrica. Y de la matriz eléctrica. Entonces, tú me los has escuchado varias veces, yo ando Pero ojo que repitiendo puede esto. ser que gente que nos escuche hoy, quienes nos acompañan hoy día, no tienen tus números y que repite con calma todas tus, porque pucha que quedan Sí. grabados. No, y fíjate que yo creo que del ejercicio que me di cuenta que lo hicimos allá en Alemania, después fui a Perú, hice el mismo ejercicio, lo vengo haciendo hace un año ya. Repetir hasta el cansancio para que entendamos, ¿no? Y después voy a hacer el eslogan de electrificar hasta que duela. Entonces, tenemos una matriz energética en donde la producción de electricidad solo representa el 22% en Chile, ¿ya? Y es ahí donde probablemente hemos sido muy exitosos, o más bien hemos sido un país también pionero en la desfosilización, descarbonización, retiro del carbón y en el fondo la disminución de la huella de carbono por reemplazo, ¿cierto?, de carbón principalmente por renovables. O sea, un efecto sustitución, ¿verdad? Pero, ojo, todavía la matriz eléctrica sigue siendo pequeña, menos de un cuarto, imagínate, o sea, 22%, respecto al total de consumos energéticos que tiene nuestro país. El resto, en Chile particularmente, hay un 64% de consumos fósiles, que son gas y combustibles líquidos, y que todavía en el fondo abastecen los grandes consumos energéticos del país, ¿ya? Principalmente, ¿quiénes? La minería y luego todo tipo de industrias y, por supuesto, el transporte y la calefacción. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Si nosotros vamos a seguir, y eso te lo aseguro, o sea, del punto de vista así como tendencial, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a seguir descarbonizando y vamos a seguir haciendo efecto sustitución, que igual tiene un límite, de combustibles fósiles por renovables dentro de la matriz eléctrica. Perfecto. Pero hemos hecho poco, menos o casi nada en la descarbonización del resto de la matriz energética. Y es por eso que es tan importante entender que hoy día, si no electrificamos el país en sus consumos más importantes, como los mineros, por ejemplo, y otros que ya mencioné de industria, transporte y calefacción, es muy difícil que en el fondo la matriz eléctrica, ¿cierto?, crezca, o sea, que sea el 30, el 40, el 50% de nuestra matriz energética, y por ende la descarbonización en el fondo va a ser incompleta, va a estar limitada solamente al sector eléctrico. Entonces, ahí, cuando uno entiende eso, solo para ahí sumarle el está pelito. la oportunidad de crecimiento del sector renovable y el sector almacenamiento.
Solo para ahí como pregunta entre medio, para que me la respondas tú, pero quizás cuando quienes no están involucrados de tan cerca en esta industria o en esta industria de acción climática, ni siquiera me detengo solo en transición energética, cuando hablamos de la carbono neutralidad de Chile el 2050, imaginan que llegando ese 22% que dices tú llegue al 100 estamos listos, pero no, justamente lo que tú apuntas es que necesitamos todo eso para lograr esas metas. Y entonces la envergadura del desafío, a ti te queda claro, es mucho más grande del foco que obviamente ha sido correcto. O sea, ¿por qué siempre, y yo creo que también vale la pena repetirlo, por qué empezamos por la descarbonización del sector eléctrico y no, por ejemplo, la descarbonización del transporte? Porque en la primera etapa, al retirar carbón desde la matriz de generación eléctrica, el impacto es mayor, ¿verdad? Porque es ahí donde habían, en el fondo, las grandes concentraciones de CO2 y también la competitividad, ¿no? Movía la aguja. Movía la aguja, hacerlo porque era, en el fondo, mucho más abarcable. Retirar 1, 2, 3, teníamos 28 centrales a carbón en Chile, de las cuales son como 5,5 gigas de carbón de capacidad instalada, y hoy día ya hay retirado 2, ¿ya? Y este año se retira, el 2025, otro giga de carbón, y el próximo año, Fernanda, el 2026, abril, va a estar disponible para ser retirado otro giga de carbón. O sea, tremendo. Quiero decir, no hay otro mercado quizás en la región, y me aventuraría a decir en el mundo, que haya tenido una experiencia de descarbonización tan acelerada como la matriz eléctrica chilena, ¿ya? Y por eso vale la pena de nuevo aplausos, frotarnos aquí, ¿ya? Y de verdad celebrar este retiro de carbón. Que hay que hacerlo, porque muchos actores si no, como tú y otros que también liderados desde acera, desde la industria, los privados, inversionistas, etcétera, hicieron posible que esto se lograra, porque ahora que estamos aspirando a electrificar la demanda, a descarbonizar la industria, es porque también tenemos esta base que lograron ustedes. Claro, y ahí entonces decir, sí, eso es irreversible, probablemente vamos a salir con un retiro total del carbón al año 2030-algo, ¿ok? Pero el resto, esa otra matriz energética que todavía depende de fósiles, que es, repito, industria de la minería, o sea, súper importante en Chile, y otras industrias de consumo intensivo de energía, como puede ser, por ejemplo, los procesos industriales de la celulosa, de la salmonera, del vino, o sea, la agroindustria, ¿no? Sí. Y luego transporte y calefacción. Hay un 14% de consumo de biomasa en Chile, no es menor, ¿ya? Todo eso, míralo, como una oportunidad de crecimiento de mercado para la electricidad, que luego tendremos que resolver qué porción es renovable, qué porción es gas. Hay una necesidad, ¿cierto?, de mantener ciertos abastecimientos de gas, pero lo importante es que tenemos que electrificar primero, ¿ya? Y eso que yo, de verdad que uno parece un poco disco rayado porque lo repite. Es la única forma, hay que ser majadera, no. Así que esta vez es... Sí, y fíjate que en Europa, cuando fuimos al Energy Transition Dialogue, como que este es un tema que está muy, digamos, en el core de las conversaciones, en el corazón, porque se liga a la industria que mueve la economía, una Europa que obviamente busca crecer, ¿no? Y ahí vamos probablemente a la segunda parte de nuestra conversación, que es cómo fue el enfoque de este Berlin Energy Transition Dialogue. Entonces, primero, la cuestión, digamos, de la Unión Europea y especialmente Alemania, que yo creo que a ti y a mí nos llamó mucho la atención cuando se discute, ¿cierto?, en el foro al que estábamos invitados, el ministro Robert Habeck, ¿no?, el ministro de Asuntos Económicos y Acción Climática. Fíjate que es el título correcto del ministro. Entonces el ministro dice dos cosas en su discurso final, ¿cierto?, el primer día. Dice, y perdona aquí el detalle, pero yo creo que es súper importante entender así el mensaje. Dice, Alemania tiene un rol en el mundo y en el concierto internacional porque nosotros nos hemos equivocado 2 veces ya en el tema del concierto, ¿cierto?, y de los equilibrios internacionales. O sea, él se refiere a la Primera y la Segunda Guerra, tal cual. Entonces, sabemos básicamente lo que es
tener malas políticas internacionales, ¿ya? Hemos sido disruptores, nos hemos equivocado, eso lo dijo en el discurso. Y luego por eso tenemos una obligación moral para poder mantener los equilibrios y nunca más equivocarnos. Y eso, mensaje directo para la situación Estados Unidos, Rusia, China, que por donde se mire el problema hoy día, como que en el fondo están decidiendo sobre Europa sin que Europa esté sentado en la mesa, ¿ya? Y especialmente Alemania. Entonces, ese es el problema del concierto así como de geopolítica, política internacional y todo. Súper interesante escuchar. Súper. Pero la derivada de eso, que yo creo que también a nosotros nos hizo clic, ¿verdad? Es que Europa dice, aquí hay un problema de seguridad. Y la seguridad se divide en varias dimensiones. La seguridad energética es una, la seguridad de materias primas y de minerales críticos, otra. La seguridad, que entendiéndolo como el tradicional concepto de seguridad de la defensa, ¿no? En una Europa que está hoy día frente a dos polos, Europa y Rusia, ¿cierto? Está como el jamón del sándwich, digamos, y bastante arriesgado en ese sentido. Y luego la seguridad o de la información, o sea, todo lo que conocemos hoy día como, en el fondo, mucho más amplio que ciberseguridad, o sea, esto es la seguridad de los países, de manejos de información, o sea, mira, bien mind-blowing. Todo fue bastante mind-blowing en el sentido de que uno le explota un poco la cabeza porque son cosas que nosotros localmente estamos en otro tipo de discusión, estamos en discusiones focalizadas al mercado, lo regulatorio, lo normativo. Te voy a preguntar, junto voy para allá, así que ya que te adelantaste voy directo porque ya un poquito me lo respondiste, pero para que lo podamos profundizar, era justo preguntarte desde esta mirada global, de este espacio que tuviste con regulación internacional, ¿cómo haces el match con lo que estamos discutiendo en Chile? ¿Dónde, si estamos en la misma línea o estamos, como decís tú, quizás en la pelea chica todavía y no estamos viendo este big picture, ¿no? Como si incluso desde Latinoamérica, cuando hablan de integración, ¿no? Hay un millón de cosas que aquí todavía ni suenan. Entonces, profundicemos un poquito en ese match que justo íbamos adelantando. Claro, mira, llama la atención eso, porque nosotros localmente en Chile, ¿cuáles son las discusiones hoy día? Las regulaciones o reformas pendientes, digamos, a nivel legal, Congreso, y las normativas específicas sectoriales, que son reglamentos, ciertas normas técnicas. Estamos viviendo los embates y las derivadas del apagón, obvio, y estamos en el fondo insertos también en 3 o 4 discusiones que son, yo diría, críticas, ¿no? Uno es, obviamente, las definiciones, ¿cierto?, de reglas del juego para Utility Scale, PMGD, una, las reformas pendientes, distribución, mercado mayorista, las normas técnicas que van a hacer ciertas exigencias para la operación y comunicaciones de distintas escalas, ¿cierto?, especialmente la PMGD, formación de precios estabilidad. Entonces, imagínate ese panorama. Estamos concentradísimos en la resolución normativa de un mercado eléctrico en transformación, menos preocupado de la electrificación y del discurso principal que te di al principio. Y la cuestión geopolítica es como una derivada de ciertas otras decisiones que son más bien derivadas de la primera discusión. O sea, nadie está pensando en, oye, Chile va a ser o no un país clave en la geopolítica de la región y de América Latina respecto a China. O el problema de Chile es el futuro. ¿Qué va a pasar con el canal de Panamá? ¿Qué va a pasar con los aranceles? O sea, no estamos pensando en eso. Y yo creo que, evidentemente, un poco cuando uno hace eleva la mirada, uno entiende que sí son necesarias, pero parece que son conversaciones poco conectadas o más bien alejadas de la agenda local, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando uno vuelve así. Yo volví del viaje y es como estar en otra dimensión y de repente llegamos de vuelta a la cosa, ¿cierto?, reglamentaria enfocada, ¿no?, al mercado eléctrico. Que hay que resolverla, por supuesto, ¿ya? Pero hay que avanzar. Pero yo te diría que el factor geopolítico y de seguridad de la energía no la hemos abordado hasta ahora, como vemos, por ejemplo, Europa, que, o sea, lo que te decían los europeos, y esto un poco conversación de pasillo, era, oye, se va a resolver lo técnico, ¿ya?, y lo tecnológico.
Eso se va a resolver. Aquí hay una decisión, no hay vuelta atrás, el mundo va a ser renovable, la matriz eléctrica va a ser renovable. Ahora las otras cuestiones son mucho más complicadas porque derivan de decisiones que no son solamente técnicas o económicas, son políticas, estratégicas, donde intervienen muchísima fuerza y por lo tanto es menos rápido, menos solucionable así. Entonces, y que además, como todo en la política, depende de quién esté de turno. Que ahí además, bueno, este ministro joven que va de salida, o sea, toda la cuestión del Parlamento, imagínate cómo se organiza la política parlamentaria en Alemania, pero además respecto de la Unión Europea, el rol de la Unión Europea. Un tema súper importante que yo creo que también te diste cuenta. El foco de Europa hacia África, ¿no? O sea, fue evidente. Es fuertísimo. Fue evidente que, y de nuevo, para conversación de pasillo, un poco lo que sirve el networking de estos eventos. O sea, la mirada de las personas con las que yo hablé es América Latina. Sabemos que es una región riquísima en recursos naturales, en abastecimientos de nuestra seguridad que nos interesa, etc. Pero nos queda un poco lejos, ¿no? Y tenemos un Atlántico entre medio. Y por lo tanto, los costos de transporte, logística y adecuación son bastante caros. ¿Por qué no miramos a África, que es un poco en el eje, ¿cierto? Norte, Europa, sur, está más a mano. Y es un continente rico en materias primas, minerales críticos y también ciertos abastecimientos que podrían, en el fondo, en ambos sentidos, electrificar hacia África o electrificarse desde África hacia, o sea, tener una oferta de electricidad, ¿cierto? Y eso yo creo que es un hito que se marca en esta nueva como orden o de la discusión. Ellos le llaman el Global South, ¿ah? Incluyen a América Latina, el Global South, pero es también África y es también Oceanía, ¿ya? Y se despegan de esa forma de la dependencia americana y Rusia, China, que obviamente es un factor que preocupa. Así que ese es un poquito el resumen. Qué interesante, de la conversación. Interesante que lo puedas plantear, porque de verdad que es súper distinto poder tener esta primera fuente, ¿no? Esta primera voz de cómo también cómo estás visualizando esas tendencias, porque al final, claro, uno escucha discursos, uno olfatea ahí cómo está la tendencia de, incluso los speakers que invitaron en el Berlin Energy Transition Dialogue, había bien cargadito también a África y claro, tú lo leíste muy bien y quienes nos acompañan hoy van a poder tener también esa visión. Me quiero detener un segundo, Analía, en una pregunta que no sé si estoy en lo correcto, ahí corrígeme tú, pero mencionabas harto la palabra seguridad en todos los ámbitos de seguridad y quiero hacer ese vínculo de esa seguridad con la importancia de, por ejemplo, hablar de una minería verde. Te voy a citar literal, cuando conversamos en Berlín, decías que en Europa hablaban de cemento verde, acera verde, ¿no deberíamos hablar nosotros también de minería verde? Claro. Pero ¿qué seguridad? ¿Cómo le entregamos seguridad? Y ahí viene mi pregunta, después, por ejemplo, de esta experiencia de un blackout total. Que, claro, eso no había pasado, no sé si nunca o en un buen tiempo, ahí corrígeme, pero claro, estamos tratando de decir, oye, electrifica todo, y ahora, ¿quién me dice a mí que no se me va a caer todo en un blackout? Asumo que el almacenamiento de energía viene a cubrir un poquito esa seguridad y robustez también del sistema, ¿no? Pero, ¿Cómo podrías proyectar tú esa tranquilidad y esa certeza que tú, y tú lo personifica una industria, ¿no? De que sí es posible y que sí es seguro y que sí es sostenible. Claro, es sumamente difícil a pocos días del apagón. Es muy encima. Hablar de la electrificación y de la importancia o la garantía, ¿no?, que tiene la seguridad del suministro cuando hemos tenido un episodio como el que tuvimos. La respuesta yo creo que evidentemente no es electrificarnos menos, sino reforzar un sistema eléctrico que sea más robusto, que tenga flexibilidad, que tenga, planes de contingencia, recuperación, todo lo que estamos discutiendo a propósito del apagón.
Eh, y los elementos tecnológicos, como por ejemplo tú mencionabas muy correctamente el almacenamiento, o sea, incorporar almacenamiento para cumplir básicamente esto, ¿te acuerdas de la navaja suiza, cierto? Que lo mencioné como ejemplificación de esos Podrías repetirlo, porque yo conozco la Claro. navaja suiza, pero quizás quienes nos acompañan hoy no hacen el vínculo con tu analogía que a mí me parece que le dejó súper claro a todos los periodistas que estaban ahí en la conferencia. Claro, me preguntaron sobre el rol del almacenamiento en Chile y yo tuve esta comparativa, de decir, el almacenamiento no es solamente una solución para proveer energía que se produce en el día y poder consumirla en la noche, sino que tiene otras funciones en otros mercados, como por ejemplo en la suficiencia del sistema, o sea, actúa, digamos, como respaldo en el momento de la demanda máxima, pero también como participante y de atributos de estabilidad de la red, ¿ya? Y eso por la provisión de, en el fondo, este atributo de la inercia, de la frecuencia, del balance que se puede lograr rápidamente con un sistema de batería dotado de ciertas características, ciertas técnicas. Entonces, como está participando de los tres mercados, de energía, potencia, suficiencia y servicios complementarios, servicios de balance y recuperación de red, hablamos de que el almacenamiento se parece y es análogo a una navaja suiza porque tiene multipropósitos, ¿ya? Múltiples propósitos. Y eso yo creo que se rescata, ¿no? Entonces, volvemos al apagón. Oye, ¿qué hubiera pasado si Chile hubiera tenido más sistemas de almacenamiento y una capacidad de reacción, ¿cierto? Bueno, necesitábamos transmisión, necesitábamos un montón de visibilidad que en ese momento del apagón no tuvimos como sistema, pero estoy segura de que un sistema con mayor capacidad, ¿cierto?, de almacenamiento y de respuesta ante estas contingencias podrían haber tenido en el fondo tiempos de recuperación distintos, elementos de la propagación de la falla también podrían haber sido distintos. Obviamente son materia de análisis fino, digamos, y técnico, no vamos a aventurar acá, pero se comportan los sistemas de forma distinta, ¿ya? Entonces, un poco la pregunta es cómo seguimos, ¿no?, la discusión de la electrificación después de un episodio así, reforzando el sistema eléctrico, reforzando que sea más resiliente, pero también que tenga elementos técnicos y tecnológicos para poder responder frente a estos desbalances de red. Y lo que nos probó el evento del apagón, que por cierto nos preguntaron mucho en Alemania, así como era como titular, ¿no? Así como experiencia mundial. Además. Claro, y 8 horas sin abastecimiento de Arica a Puerto Montt. Todo el mundo sabía que ese era el sistema eléctrico completo. Entonces un poco así como, yo te diría, el mensaje fue, cuando tengan las lecciones, por favor, cuéntenos, ¿no? O sea, derivemos este capítulo traumático del sector eléctrico, el último apagón grande había sido el año 2012, ¿ya? Perfecto. Y probablemente asociado también a elementos de catástrofes naturales, aluviones, terremotos, etc. Entonces, eso yo creo que es un tema súper importante que nos preguntaron harto, así como, y nosotros fuimos muy cautos, nosotros digo, la delegación chilena, tú incluida, Fernanda, de decir, hoy día estamos en una investigación, hay instituciones que son las responsables de analizar la falla, informarla, analizarla, auditarla, etc. Coordinador, SEC, empresas, etc. Y en la medida que esa información todavía no está del todo completa, o del proceso más bien de presentación de antecedentes y de respuesta por parte de las partes, valga la redundancia, hay todavía que ser cauteloso respecto de qué fue lo que pasó, ¿no? Porque aquí hay interpretaciones distintas, ¿no? De No, pero responsabilidad me quiero que me queda el último minutito y no me puedo dejar de pasar la última pregunta, pero me voy a quedar con lo que decías, que me parece que es la clave. O sea, la experiencia es un aprendizaje, tenemos que sacar lo mejor y aprender y mejorar tras el apagón, pero la respuesta no es electrificar menos, sin duda. No, por supuesto. No, todo lo contrario. Y oye, yo parezco también disco rayado con esto, pero siempre recordar, por cada unidad de trabajo energético abastecido por fósiles, tú puedes reemplazar por entre 0,3 a 0,5 unidades de trabajo abastecidos por electricidad. Entonces la electricidad es más eficiente y por lo tanto cuesta menos al final electrificar. La discusión de si la electricidad es cara o no en Chile, yo creo que es inconducente cuando tú sabes lo que cuesta
la matriz energética abastecida por fósiles, que son entre 14.000 a 22.000 millones de dólares anuales que gastamos, 6 a 8 puntos del PIB, que gastamos y quemamos, básicamente. No es inversión, es gasto, ¿ya? 98% de nuestro consumo energético fósil es importado, o sea, es una plata que además nosotros le pagamos a otras fuentes productoras de otros mercados. Entonces, el mercado eléctrico, el símil más o menos son 6.000 millones de dólares al año, ¿ya? Eso es lo que cuesta el mercado eléctrico. Entonces, cuando tú haces las cuentas, tú reemplazando una unidad de trabajo que cuesta más dinero por menos unidades de trabajo abastecidos por lo eléctrico, es más barato. Ese es el punto final. Oye, me encanta, me quedé sin tiempo, pero pongámosle un color. Porque yo quería tratar de a ver si llegábamos a hablar no solo el blackout, tenemos a una discusión o un debate sobre los PMGD sobre la mesa también, los pequeños medios de generación distribuida. Pongámosle un color a la temperatura del sector eléctrico en este minuto. Verde, rojo, amarillo. Porque quería profundizar, pero no llegamos. ¿Te anima, Aventura, a ponerle un color de cómo está la temperatura de Chile? Sí, yo creo que es un gris verde. ¡Ay, qué feo! ¿No? O sea, sí, pero escucha, es un gris verde, o sea, tenemos áreas grises, ¿ya? Donde tenemos que meter la cabeza, aunque no nos guste, ¿ya? Porque es gris. Pero tenemos áreas verdes también, o sea, hemos hecho las cosas con los bemoles del apagón, etcétera, que son un costo importante para el país, 500 millones de dólares en un día, ¿ya? Entonces, eso yo creo que es el punto gris. Y las partes verdes es el avance de las renovables, el 68%. En pics horarios de repente estamos en 95% de abastecimiento de demanda eléctrica con renovables, porque se suma las renovables no convencionales y la hidroelectricidad, que todavía, digamos, tiene una importancia significativa en nuestra matriz. Entonces, ¿cómo no vamos a estar satisfechos con eso, ¿ya? Pero el otro color no es tan bonito. No, mira, la verdad le diste una vuelta y yo esperaba un más naranjo que nada, pero le diste una vuelta hermosa, me parece perfecto, tenemos que trabajar en esos grises y disfrutar de nuestros verdes. Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, espero que nos puedas acompañar después cuando tengamos más novedades y tengamos más antecedentes también del escenario de Chile. Un gran abrazo y espero que estés muy bien y estamos entrando ya en abril, que tengas un lindo mes con ese gremio maravilloso que lideras. Exacto, muchas gracias a Pollux y a ti, Fernanda, personalmente por la invitación. Siempre un gusto volver al programa. Así que mucho Girl Power. Eso, mucho Girl Power y comenzamos entonces este abril con Analía Rojas. Que tengan una linda jornada, gracias por acompañarnos y nos vemos como siempre todos los jueves a las 11:30 por TX Plus. Son Girl Power, somos Pollux, que estén muy bien, besos, chao chao.